Obvia, con Eduardo Juchín. Hola Eduardo Juchín, buenos días, buen viernes, bienvenido como siempre, ¿qué nos cuentas? Muy buenos días, Carmen. Me da mucho gusto saludarte y, por supuesto, a la audiencia. Pues creo que, Carmen, dentro del panorama político electoral es ineludible hablar, así sea brevemente y con riesgo de repetir algunas cosas, este cese fulminante, injustificado contra Santiago Nieto, hoy como le has llamado fiscal de delitos electorales en el limbo. Este caso propicia una luz, un verdadero alud de reflexiones, de comentarios que pueden hallarse en el escándalo del cese del fiscal y que tiene en su origen muy claramente pues algunos signos de desesperación. Hay signos que llevaron a alguien de esta desesperación que llevó a alguien a tomar una decisión torpe y poner a ejecutarla a un subprocurador, Alberto Elías Beltrán, que suple la ausencia del Procurador General de la República, que como sabemos renunció, pero que no tiene atribuciones para tomar una decisión de esas dimensiones. Es tan frágil la acusación que se ciñe a haber faltado, según dice el subprocurador Elías Beltrán, haber faltado por parte de Santiago Nieto al código de conducta de la PGR, pero sin decir en qué consistió esa falta, una falta tan grave que ameritó la remoción de Santiago Nieto Castillo. ¿Habrá sido por impuntualidad, que es de las cosas que contiene este código de conducta, por haberse expresado inadecuadamente de sus compañeros, por no tener orden y limpieza en su oficina, por sus declaraciones al periódico Reforma sobre una carta del protagonista de su principal investigación? ¿Cuál es la razón? Pues no la dice en el comunicado oficial de la PGR el subprocurador Elías Beltrán. Y en un artículo en el Universal, este personaje sostiene que Santiago Nieto Castillo probablemente actuó contra el código de conducta y dice literalmente, presumiblemente no respetó la presunción de inocencia, evidentemente en el caso de Lozoya Odebrecht, pero presumiblemente, probablemente, no es certeza. Es decir, tomó una decisión tan grave, tan sobredimensionada como el cese del fiscal de delitos electorales, sin tener certeza de que haya habido efectivamente estos cargos que le imputa, dicho por el mismo funcionario que suple las ausencias del Procurador General de la República. Bueno, es claro que las razones están en las investigaciones que realiza o realizaba Santiago Nieto sobre delitos electorales cometidos por el binomio gobierno federal PRI, en particular los millones de dólares entregados por Odebrecht, la empresa brasileña, a Emilio Lozoya Austin, y que al haber sido emitidos justamente durante la campaña presidencial de 2012, involucran al propio presidente Enrique Peña Nieto. Acusaciones semejantes como las involucradas en el caso Odebrecht han llevado en otros países incluso a altos funcionarios a la cárcel, han hecho tambalear a gobiernos de distintos países y de ahí la desesperación de la clase política. Uno se pregunta ante esto que estamos viendo si el gobierno federal quiere desmantelar a la PGR y hacer abortar en la práctica al Sistema Nacional Anticorrupción.
No es ociosa la pregunta porque la PGR está actualmente sin procurador general para comenzar, tras la renuncia de Raúl Cervantes. Ahora, tampoco hay fiscal anticorrupción, tampoco existen los magistrados especializados en corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y adicionalmente se deja sin titular a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales cuando ya está en marcha el proceso electoral 2017-2018. Y bueno, el caso ha puesto en crisis al Senado de la República, que tiene la atribución, como sabemos, de objetar la remoción de Santiago Nieto y si lo hace, de ese modo propiciaría la reinstalación en su puesto del hoy fiscal de delitos electorales en el limbo. Y aquí ya se ha hablado mucho del voto secreto impulsado por el PRI y el voto abierto exigido por la oposición, que claro, teme que el PRI, acudiendo a sus artimañas muy conocidas, pues pueda comprar votos de parte de la oposición. Porque recordemos que vis a vis la correlación de fuerzas en el Senado de la República le da mayoría a la oposición sobre el PRI y sus aliados. Pero, por supuesto, la mayor certeza que puede tener sobre cómo votará cada quien es hacerlo claramente, públicamente en el tablero electrónico. Y bueno, Carmen, yo veo que además hay una interrogante en este caso de la correlación de fuerzas en el Senado de la República, que es sobre cómo votarán los diputados rebeldes del PAN, encabezados por Ernesto Cordero y Roberto Gil. Ellos pueden hacer la diferencia entre si se reinstala o no al fiscal. Y ellos también pueden formar parte de los damnificados del escándalo FEPA de Lozoya, porque si votan junto con el PRI y sus aliados, tal cosa podría significar el fin de sus carreras políticas o al menos un socavón profundo. Ya veremos lo que ocurre en el caso en el Senado de la República sobre su actitud respecto del injustificado cese de Santiago Nieto en la FEPADE. Estaremos al pendiente, desde luego, Eduardo. Un abrazo, sí. Y bueno, quisiera referirme brevemente también a un asunto que se está por definir en estos días en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal respecto al nombramiento de titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y la atención se ha centrado en si confirmarán a Perla Gómez Gallardo como titular de esta comisión o nombrarán a alguien nuevo. A diferencia de otros titulares, Perla no quiso privilegios y decidió comparecer ante la Asamblea Legislativa, igual que los otros aspirantes al cargo, que son 12 en total. Tuvo una recepción dividida en la sede de la Asamblea porque hubo quienes la aplaudieron y con carteles manifestaban su apoyo, y también hubo reproches explícitos porque hay un grupo de organizaciones y activistas que no quieren que Perla Gómez repita en el cargo por otros 4 años. Le reprochan que durante su gestión los derechos humanos en la capital han sufrido un retroceso, en tanto que otras opiniones van en sentido contrario y reconocen su desempeño. Yo recuerdo por lo menos 2 casos de alto impacto en los cuales la actuación de la ombudsperson capitalina tuvo consecuencias importantes. Uno de esos casos es el de Yakiri Rubio. Recordemos, fue acusado por el delito de homicidio doloso cuando mató a su violador en defensa propia. Pero hubo esta imputación de homicidio doloso, y con la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en un amicus curiae, no solamente contribuyó a la reflexión del asunto, sino a la reclasificación del delito que propició, que desembocó en la liberación de Yakiri Rubio.
Y otro es el caso Narvarte, que sabemos la tragedia del fotógrafo, del fotoperiodista y de la activista junto con otras personas en un departamento de la colonia Narvarte. Ahí hizo una intervención importante, una investigación y emitió una recomendación a la Comisión de Derechos Humanos que coincidió con que días después, en lo que puede considerarse como una contribución de la propia comisión, renunció el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México. Entonces, yo veo que sí ha habido una labor importante de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, presidida la comisión por Perla Gómez. Ahora bien, creo que importa recordar, Carmen, que Perla Gómez defendía los derechos humanos desde mucho antes de ser titular de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, y lo hacía en un derecho fundamental que es la libertad de expresión. Defendió al recordado Miguel Ángel Granados Chapa y Alfonso Rivera por aquel libro La Sosa Nostra, que motivó una demanda de daño moral por parte del exrector de la Universidad de Hidalgo. También defendió a otros académicos y periodistas como Lorenzo Meyer y yo mismo en demandas semejantes. Pero hay una particularidad adicional, que esta defensa la hizo sin cobrar honorarios. El querido Granados Chapa solía decir que si hubiera tenido que pagar honorarios, él habría perdido la batalla legal, porque duró, si no recuerdo mal, nada menos que 8 largos años. Las demandas de daño moral contra periodistas tienen un efecto perverso con su sola interposición, porque obligan al periodista a dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo. Es decir, la sanción llega o empieza a llegar con la sola presentación de la demanda. Y en los casos mencionados, Perla Gómez evitó que los periodistas fueran vencidos por la carga económica. Desde luego, los contendientes por la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos son respetables, son 12, y sus aspiraciones son legítimas. Pero si yo fuera diputado, recordemos, como decía Cantinflas, si yo fuera diputado, yo votaría por Perla Gómez Gallardo para que continúe en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. La Ciudad de México, creo yo, merece seguir teniendo una ombudsperson con la calidad humana de Perla Gómez Gallardo. Eduardo Juchín, pues estamos cerca de saber si efectivamente se ratifica en el cargo a Perla o hay un cambio, decisión que se toma. ¿Tienes idea qué fecha? Pues es en estos días, Carmen. Incluso hay una probabilidad de que sea hoy o por lo menos la próxima semana. Creo yo que es inminente. Y digo, lo cierto es que ha habido opiniones diferentes, negativas respecto al desempeño de Perla, porque también es cierto que Perla, que es una espléndida académica y una muy buena litigante, me consta, es también refractaria al protagonismo y a estar presente en los medios. Entonces, yo creo que esto sí es un déficit en su gestión, porque ha impedido que sus logros puedan haber tenido las repercusiones, el eco mediático que no le hace mal a una buena gestión y que en este caso ha sido escasa. Pues estemos al pendiente, Eduardo Juchín, de esto, desde luego que es muy importante. Estaremos al pendiente del asunto para comentarlo. Por lo pronto, gracias por tu presencia, tus comentarios y la postura que asumes sobre este tema. Gracias por estar aquí esta mañana. Muy buen fin de semana, Carmen. Buen fin de semana, Eduardo Juchín.